Uribe es culpable de 2 de los 3 cargos por los que lo acusaban. Es el primer expresidente en la historia de Colombia en ser condenado y el primero además en enfrentar un proceso penal. La decisión la tomó la jueza Sandra Liliana Heredia en su fallo del 28 de julio. Ella lo absolvió del delito de soborno, pues dijo que no se probó, pero sí lo encontró responsable de soborno en actuación penal y fraude procesal. Este proceso se remonta a años atrás, cuando el senador Iván Cepeda y uno de los más fuertes rivales políticos de Uribe hizo un debate en el Congreso de Colombia en 2012 para probar que el exmandatario y su familia estuvieron involucrados presuntamente en la creación de un bloque paramilitar. Uribe lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia, pero en 2018 la máxima corte cerró el caso contra Cepeda y, por el contrario, ordenó abrir una investigación contra el mismo Uribe. Lo acusaron de presionar a los testigos que habían hablado en su contra para que cambiaran sus versiones y acusaran falsamente a Cepeda de sobornarlos. Han pasado 7 años con decenas de testigos y de pruebas de un lado y de otro, y ahora se conoció la decisión de la jueza, que es la primera de 3 posibles instancias, con una presión adicional. El caso puede prescribir en octubre de este mismo año, por lo que podría cerrarse. ¿Se puede decir entonces que se hizo justicia o se trata de una persecución política, como alegó Uribe durante todo el proceso? Ese es el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados del día. El primero de ellos nos acompaña en nuestro estudio y se trata de Fabio Umar, abogado penalista y profesor. En Ciudad de México está Elmer Montaña, abogado penalista, especialista en Derecho Internacional Humanitario y en Derecho Administrativo. Y desde Bogotá nos acompaña Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia durante la presidencia de Iván Duque, un aliado político de Uribe. Antes de comenzar con nuestra discusión, les recuerdo a quienes nos están viendo y nos están escuchando que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También los invito a que escuchen todos los episodios del debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Fabio, comienzo con usted. ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de la jueza que recién se conoció? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que hay que rodear a la justicia, a la jueza y a las instituciones. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que la prensa, sectores políticos, empresariales, qué sé yo, opinadores, de alguna manera ataquen a la jueza. La decisión que tomó es una decisión que en su criterio es la correcta. No es una decisión que haya puesto punto final al proceso. Quedan, como usted lo decía, unas instancias, quedan al menos 2 instancias. Eso quiere decir que lo que la jueza ha dicho hoy en el sentido del fallo, que todavía no es la sentencia, es susceptible de ser modificado, corregido, mejorado, qué sé yo. Ahora bien, hay algo que no me gusta en la sentencia, lo he dicho permanentemente, no me gusta que se hayan valorado las conversaciones con el abogado. Creo que allí se comete un error por parte de la jueza, lo digo con todo el respeto. Hubiera preferido que se valoraran negativamente las interceptaciones con el abogado Cadena. Soy de los convencidos de que bajo ninguna circunstancia puede haber interceptaciones entre el abogado y el cliente, mucho menos si el origen de esas interceptaciones es un origen en una equivocación, como fue este caso. Habiendo dicho eso, creo que la jueza se tomó el trabajo de oír los testimonios, de valorarlos. Puedo estar en desacuerdo con algunas de las valoraciones, pero eso no me impide reconocer que fue una jornada maratónica para todas las partes. Aquí les voy a pedir un punto. Yo sé que es muy difícil, pues todo este debate y este proceso se centra en esos detalles. Sin embargo, intentemos explicarlo para nuestra audiencia internacional y también vale la pena aclarar que en media hora será totalmente imposible resumir lo que pasó en más de 7 años de proceso. Simplemente un contexto. Usted habla de unas interceptaciones a las comunicaciones telefónicas entre Diego Cadena, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, y el mismo Uribe. El caso gira en torno precisamente a que Uribe presionó a Diego Cadena para que este a su vez presionara a exparamilitares y cambiaran su versión. La Corte Suprema de Justicia ordenó intervenir los teléfonos de unos congresistas y por error se intervino la comunicación de Uribe con su abogado Cadena, que es a lo que usted hace referencia, Fabio, que no está de acuerdo con esto. Así es. Una prueba que la jueza sí admitió. Sin embargo, Elmer Montaña, muy brevemente, ¿usted qué opina de esta sentencia o de este sentido del fallo de la jueza? Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es un fallo ajustado a derecho
Una jueza de la República ha hecho un análisis muy serio, ponderado, de lo que fue el proceso adelantado en contra de Álvaro Uribe, que fue un proceso que ciertamente estuvo rodeado de garantías porque los abogados de la defensa no solamente tuvieron la posibilidad de presentar sus elementos materiales de prueba para que fueran debatidos en el juicio oral y público, sino que también contaron con los recursos legales, e inclusive presentaron tutelas para atacar las decisiones de la jueza. Pienso que en ese sentido la decisión de la jueza le da tranquilidad al país, porque después de, creo que alrededor de unas 10 horas de estar escuchando a esta jueza de la República, presentando sus argumentaciones y el soporte de las mismas, nos queda perfectamente claro que es una decisión razonada y racional que ha tomado la judicatura colombiana. Ahora, nosotros podríamos estar por motivos de cualquier índole, pero yo pienso que el análisis que hay que hacer de la misma es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, de la pertinencia de esta decisión adoptada por la jueza de la República. Y esto para decir lo siguiente: ha sido muy lamentable lo que ha pasado en nuestro país en las últimas semanas, que hemos visto a medios de comunicación, a periodistas y a líderes de oposición atacar la persona de la jueza, inclusive exponiendo su vida personal, dónde viven sus familiares, su señora madre, etcétera, en un caso realmente inédito en nuestro país, porque yo que recuerde nunca había visto que a un juez de la República se le expusiera la vida familiar de esa manera, en un claro propósito de presionar a la jueza para que tomara de pronto una decisión favorable al expresidente Álvaro Uribe. La jueza se ha sobrepuesto a esto, ha tomado una decisión que desde luego va a generar críticas y polémicas, ojalá sean desde el punto de vista jurídico y no de ataques personales, vuelvo y repito, a una funcionaria que se tomó el trabajo de examinar a fondo esta decisión. Y quisiera simplemente anotar algo en relación con lo que ha dicho mi colega respecto al hecho de la inconformidad que tiene por haberse aceptado las interceptaciones telefónicas o las conversaciones, mejor, entre Álvaro Uribe y su abogado defensor. Y dice él que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar esto. Y es necesario que se entienda, que quienes están viendo el programa entiendan que en nuestro país ciertamente hay una protección especial a ese secreto profesional, a esas conversaciones entre el abogado y el defensor, pero eso tiene una excepción. Es posible intervenir esas conversaciones cuando está de por medio la seguridad nacional o el abogado y defensor están coludidos para cometer delitos. Y en este caso, lo que ha dicho la judicatura es que las conversaciones de Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena en algún momento estuvieron dirigidas a la comisión de los delitos de soborno a testigos en el proceso penal y el delito de fraude procesal. Por lo tanto, resultaba legítimo y legal que se hubiera ordenado esas interceptaciones. Ahora, Sí. frente al hecho de las interceptaciones iniciales que se llevaron a cabo de manera accidental, también hay en nuestra jurisprudencia, eso ha sido decantado por la Corte Constitucional, lo que se conoce como el hallazgo casual o el hallazgo accidental, que es tomado también de la doctrina internacional y que consiste en el hecho de que cuando se está investigando a una persona, aquí se está investigando a un congresista de Cambio Radical, es perfectamente viable que se ordenen interceptaciones, se ordenaron a ese congresista y que en desarrollo de las conversaciones que esa persona tenga se puedan obtener información, inclusive de manera accidental o casual, que una vez detectada puede ser utilizada como elemento material de prueba. Le doy la bienvenida también a Wilson Ruiz. Wilson, ¿cuál es su opinión sobre este fallo de primera instancia? Clara, saludos especiales a ti, al señor Elmer y al señor Fabio. Mira, te quiero decir lo siguiente. Cuando yo fui juez de jueces o magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, yo siempre dije, y lo seguimos sosteniendo, y más como el ministro de Justicia de este país, siempre que autonomía, independencia de los jueces, y ni faltaba más uno que vamos a entrar a debatir eso. Pero, por supuesto, yo entiendo que han hecho también una bulla tan grande en el país, que hablan, por ejemplo, de un fallo. Sí, claro, pero tengamos en cuenta que un fallo de primera instancia. Recordemos que ahora esto pasará, que es lo más seguro, al Tribunal Superior de Bogotá, pues sala penal, y posiblemente llegará hasta la sala de casación de la Corte. Vemos que esto apenas empieza y todo, pero yo considero que también es bueno uno, tiene que costar un debate y uno puede esperar, siempre he respetado los fallos, pero después de 67 audiencias que pude ver hoy,
en el considerado juicio del siglo contra el expresidente Álvaro Uribe, resulta urgente y necesario que miremos cuál fue el papel, digamos, que desarrolló la señora Sandra Heredia o la juez 44 aquí pendiente de circuito en Bogotá. Lo que debería ser, en mi concepto, un proceso judicial guiado exclusivamente por los hechos y las pruebas legales. Yo considero que eso se convirtió en un espectáculo mediático y político y protagonizado por una jueza, con todo respeto, que lejos de actuar como garante de la Constitución, parece hablar desde una profunda caída ideológica. Ahora, esta señora, por ejemplo, la jueza 44, por supuesto, nunca ha estado de acuerdo y repito, como es magistrado de una corte también, que avalen por accidente o como quieran llamarle, una interceptación que no era la persona que pretendían en ese momento escuchar. Me parece muy grave. Eso viola completamente el Estado social de derecho, viola el debido proceso, etcétera. Esta señora Heredia o la juez no ha asumido, digamos, un papel con la neutralidad que yo hubiese esperado, que exija un juicio de esta magnitud. Yo creo que en lugar de someter cada elemento que vimos de este proceso al escrutinio técnico y jurídico correspondiente, pues, que se consolide, María Clara, una narrativa, digamos, contraria al expresidente Uribe, basada más en una interpretación de tipo subjetivo que en evidencias sólidas. Vimos cómo se equivocó constantemente. Cuando uno redacta algo, por supuesto tiene la capacidad para poder explicar qué fue lo que pasó. Su discurso, lejos de ser técnico y centrado en la legalidad, pues deja entrever una postura que yo la vi como muy personal, casi militante, que desconoce un principio fundamental como la presunción de inocencia. Lo que te decía hace un momento, durante las 67 audiencias han pasado decenas de testigos, como lo vimos aquí en todo el país, doctores y paritajes, constantemente. Muchos de ellos han desvirtuado la versión que inicialmente quisieron construir contra el expresidente Uribe. Algunos testigos rectificaron, otros declararon bajo presión en etapas anteriores del proceso y nuevas pruebas han surgido a favor del expresidente. Sin embargo, la actitud de la señora jueza ha sido selectiva y cerrada. Así lo considero yo frente a este nuevo material probatorio, mientras que ha otorgado un peso desproporcionado, diría yo, a elementos procesales que son muy cuestionados. Por ejemplo, como las interceptaciones que en ese momento les comento, tenían de una manera que yo considero como irregular. Ahora, para terminar, las interceptaciones que son la base de todo este proceso no fueron autorizadas de forma legal. Andemos un poquito sobre eso. Recordemos que la Fiscalía interceptó la línea desde el expresidente Uribe por un error y no había una orden judicial válida. Y en cualquier país, como le dijo el señor Fabio ahorita, con una justicia seria, esto bastaría para anular cualquier valor probatorio. Pero aquí, pues, esta señora jueza, respetable, parece decidida, digamos, a mantenerlas en el expediente como que si fueran pruebas sagradas. Y uno se pregunta, ¿desde cuándo los errores de procedimiento de ese calibre se corrigen con la admisión sin más de las pruebas contaminadas? O me pregunto, ¿acaso no es esa una violación flagrante al debido proceso? Y Fabio, le voy a pedir que hagamos un muy breve paréntesis para explicar los delitos por los que se culpó y el delito por el que la jueza absolvió al expresidente Uribe. ¿Cuál es la diferencia entre soborno y soborno por acción penal? El primero lo absolvieron, el segundo sí lo encontraron culpable junto con fraude procesal. ¿En qué consisten estos delitos concretamente para el caso de Uribe? Y muy brevemente, si el expresidente enfrentará o no cárcel, ¿hasta dónde se conoce? Empecemos por el final. La cárcel, la privación física de la libertad en este caso está descartada. Yo creo que hay varios elementos. En particular, las penas que traen los delitos son unas penas que por la misma disposición legal permiten que la persona purgue la pena en su casa, lo que conocemos vulgarmente como casa por cárcel. La prisión domiciliaria en este caso se estructura como la adecuada y la correcta para este caso en particular. Sumado a ello, yo creo que hay unas particularidades que uno no puede dejar de lado. Por ejemplo, los problemas de seguridad de Álvaro Uribe. Enviar a Álvaro Uribe a una cárcel es un problema para el IMPEC. Lo razonable, aún quitando la previsión legal de que este tipo de condenas se pagan en la casa, lo razonable sería que estuviera o en un cantón militar o en algún tipo de instalación de esas o en su casa. La edad es un factor que también puede determinar estos asuntos. En fin, la prisión, es decir, ver a Álvaro Uribe tras las rejas en una prisión, no lo vamos a ver. Falta, por supuesto, que la condena quede en firme. Por otro lado, ¿cuáles son las diferencias en los delitos? El fraude procesal, que es el delito que se ha condenado, es
ejecutar algunas maniobras engañosas tendientes a que un juez de la República, un funcionario, cometa un error. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la notaría y entonces digo que yo estoy casado cuando en realidad soy viudo porque quiero de esa manera, y eso lo llevo ante un juez de la República, esa falsedad la cometo ante un juez de la República, y el juez, creyendo en mí, porque es lo que corresponde, la presunción de buena fe, emite un fallo contrario a lo que debería haber emitido, porque si hubiera conocido la verdad, habría fallado de otra manera. En ese caso está en curso en el delito de fraude procesal, que es un delito sumamente grave. Atenta contra la recta y la eficaz y la correcta impartición de justicia, es decir, que los jueces actúen como deben actuar. Está el de soborno en actuación penal. La ley diferencia del soborno que se hace, es decir, se le da dinero a un testigo para que mienta o calle parcialmente la verdad teniendo que decirla, y una es una especie de agravante, digamos, una especie de soborno, cuando quiera que ese soborno sucede al interior de una actuación penal. El legislador colombiano ha considerado, mire, es más grave, todavía más grave que suceda al interior de una actuación penal. Entonces son esos los delitos que se ha encontrado hoy la jueza como probados de haber cometido por parte de Álvaro Uribe. Es decir, lo encuentran culpable por el soborno más grave, por decirlo de alguna manera. Y el fraude procesal, 2 de 3 delitos, varios de ellos ocurridos varias veces, como decimos los penalistas, concursados homogéneamente, es decir, que sucedieron varias veces. Y ese soborno por acción penal fue por sobornar a testigos que estaban implicados en el caso, mientras que el soborno simple por el que lo absorbieron estaba relacionado con una exfiscal que no está directamente relacionada con este caso, o al menos no como testigo. Elmer, quiero ahora sí preguntarle por un punto que planteó el exministro, y él decía que se preguntaba cuál era el papel de la jueza, y él afirma que ella no mostró evidencias sólidas y que su discurso no era técnico, sino, según él lo dijo, casi militante. Usted, por el contrario, había hablado de no atacar a la jueza. ¿Cómo operó la jueza en este caso? ¿En efecto hubo una carga ideológica, como lo plantea Wilson Ruiz? Bueno, es importante aclarar lo siguiente. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado el día de hoy, el sentido del fallo condenatorio, como determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal por 3 sobornos, es decir, en concurso por 3 delitos de esa naturaleza, y en concurso heterogéneo, es decir, un concurso distinto por el delito de fraude procesal cometido en 2 ocasiones, es decir, 3 sobornos y 2 fraudes procesales. Eso es importante que se tenga en cuenta en calidad de determinador. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el artífice de la idea criminal, como lo dijo la jueza, fue el arquitecto de todo este andamiaje punitivo que llevó a cabo para enlodar, para inculpar, incriminar al senador Iván Cepeda. Ahora, en relación con la decisión de la jueza, yo estuve desde el primer momento escuchando la decisión de la jueza, y créame que el análisis de la jueza, entre otras cosas, me pareció antitécnico, porque en un sentido del fallo, la jueza debió máximo haberse demorado 1 o máximo 2 horas para dictar el sentido del fallo. Ella no necesitaba profundizar tanto en el análisis probatorio. Hizo un análisis probatorio muy riguroso, tanto de los elementos documentales como de los testimoniales. Arrancó, por ejemplo, reconociendo la legitimidad de toda la investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia, que era uno de los cuestionamientos que hacía la defensa, incluyendo las famosas interceptaciones, donde se produjo un fenómeno que es muy importante que la gente recuerde, que se llama hallazgo ocasional, el hallazgo fortuito. Y es que la Corte estaba investigando a un señor congresista, y en desarrollo de esa investigación hay unas conversaciones de ese congresista con un señor, el señor Álvaro Uribe, y entonces los investigadores deciden investigar esa línea, por una sencilla razón, porque cuando se está haciendo una investigación de esa naturaleza, la investigación, cuando se trata de escuchas, eso lo sabe cualquier persona que maneje algo del derecho penal, cuando se trata de escuchas, los investigadores suelen, y tienen la autorización de hacerlo, de interceptar las líneas telefónicas que se relacionen con la persona que están investigando. Eso es lo que hicieron. Cuando advierten que es el senador Álvaro Uribe, inmediatamente suspenden la investigación en contra de él, y eso hoy lo acreditó la jueza en línea de tiempo, para desmontar la teoría de la defensa en el sentido de que eso se había prolongado durante muchísimo tiempo. Fueron realmente 12 días de investigación que se hizo a la línea de Álvaro Uribe Vélez. En segundo lugar,
También es importante aclarar esto. Además del hallazgo fortuito, que está legitimado y es legal en nuestro ordenamiento jurídico, eso no es un exabrupto, eso no es una ilegalidad. Basta leer la sentencia de unificación del año 2017 de la Corte, del año 2019 de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la sentencia 414, para entender en qué consiste eso. Además de esa circunstancia, la jueza le dio valor probatorio a la interceptación hecha de las conversaciones entre Álvaro Uribe y su abogado, porque esas conversaciones versaban sobre actividades criminales que el señor Álvaro Uribe le había dicho al señor Cadena que llevara a cabo. Entonces era permitido que se interceptaran las conversaciones del abogado. Yo soy abogado y por supuesto que a mí no me gusta la figura de que sean interceptadas mis conversaciones con mis clientes. Pero si yo me concierto con mis clientes para cometer delitos, no me puedo quejar después de que la justicia me intercepte las conversaciones y las utilice en mi contra. Yo tengo que actuar de manera decorosa y transparente. Elmer, disculpe, lo interrumpo. Quiero hacerle una contrapregunta, Elmer, perdón, no tanto relacionado con los detalles del juicio, que como lo dije anteriormente, es bastante largo, complejo y profundo, sino más que todo con la introducción de su sentido del fallo que hizo la jueza Heredia en la audiencia. De manera literal dijo, antes de comenzar a leer, dijo: la justicia no se arrodilla ante el poder. Y también dijo que la justicia ha llegado como debe ser, serena, reflexiva, sin manipulaciones. Más adelante dijo, este no es un acto de oposición, es un acto de justicia, y que el Poder Judicial está para recordar que nadie está por encima de la ley, y concluyó esta introducción diciendo que esta no iba a ser una sentencia política, sino un acto de coherencia jurídica. Esto, Elmer, muy brevemente, ¿lo hacen normalmente los jueces o es una interpretación y una defensa de lo que ella más adelante iba a decir? A ver, yo creo que la señora jueza hizo una intervención recordando algo que se está comenzando a olvidar en nuestro país, y son los valores y los principios sobre los que está edificada la justicia en nuestra democracia, principios y valores que además la orientan. Eso es lo que quería recordar la señora jueza, que en Colombia nadie puede estar por encima de la ley. En Colombia no hay poderosos que tengan la capacidad o tengan la prerrogativa de poder violar la ley y quedar impunes. Entre otras cosas, por los ataques espantosos que ha tenido la justicia, no solamente ella, sino la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero recordar lo siguiente a propósito de que está ahí el exministro Wilson Ruiz. Él fue ministro del señor Iván Duque, y cuando se inició este proceso en la Corte Suprema de Justicia, el presidente Iván Duque, el ministro de Justicia de Iván Duque y el uribismo amenazaron con acabar con las cortes en nuestro país y crear una corte única, precisamente en momentos en que Álvaro Uribe había sido llamado a indagatoria. Esa presión fue de tal naturaleza y fue tal el miedo que sembró en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el único camino que encontraron fue deshacerse del proceso y mandarlo a la Fiscalía General de la Nación para que un fiscal se encargara, si lo consideraba, de hacer la acusación ante un juez de la República. Eso es inaudito, eso hay que recordárselo al país, hay que contárselo al mundo. El señor Iván Duque, el ministro de Justicia de Iván Duque, el uribismo, amenazaron en su momento a la Corte Suprema de Justicia con acabarla cuando estaba tramitando el proceso de Álvaro Uribe. Eso sí es ideología, eso sí es la instrumentalización de la política con fines protervos de presionar a los jueces de la República. Lo que hizo hoy la juez simplemente fue un recordatorio sobre qué está basada nuestra democracia. Wilson, frente a lo que plantea Elmer, quiero decirle o preguntarle, durante el gobierno de Iván Duque hubo una presión en contra de la justicia para modificar el fallo y el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe, y dos, ¿está en riesgo la seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia? Y se lo pregunto porque ella misma durante las audiencias dijo que era la única durante el proceso o en el proceso que no tenía protección. Y a propósito de este fallo, la Corporación de Jueces y Magistrados solicitó protección para ella. ¿Está en riesgo la seguridad de la jueza después de tomar este fallo? Arranquemos por lo último. Mira, lo primero que te quiero decir es que no le va a pasar nada. Yo considero que eso no es ningún problema. Allí entiendo yo que en las afueras de Palo Quemado hubo ahí un rifirrafe y unos cuestionamientos y todo allí, pero vamos, yo no le veo ningún problema. Pues yo considero respetuosamente esa pregunta la puede responder el ministro de la Defensa actual,
la UNP, la policía, etcétera. Pero yo considero que no va a tener ningún problema con eso. Aquí en Colombia hace muchos años, desde luego, que no se presenta un antecedente que de pronto le vaya a pasar algo a la juez ni nada. Yo no lo veo así. Yo considero, repito, que un fallo de primera instancia y por fortuna quedan, digamos, los otros fallos. De modo que, te repito desde un momento, cuando te hablé, y a todo el público en general, hay que respetar los fallos, claro que sí. Y uno puede decir, no estoy de acuerdo. Y tienes que decir por qué no estás de acuerdo, pero jamás uno decir que no lo va a acatar. Lo otro, para a señor Montaña, creo que está un poco perdido, digámoslo así, porque más bien hablemos de todos los decretos de ley que sacamos en materia de justicia, las 17 leyes que pasamos. Soy un demócrata completo, el país lo sabe. Yo en el país llevo más de 25 años dando clase y me da hasta vergüenza que diga eso cuando durante el gobierno del presidente Duque no hubo, escúchalo bien, ninguna amenaza institucional para acabar con la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que yo vengo de una corte y si hablamos hasta de extradiciones, acá más de 430 bandidos. ¿Por qué? Porque mi relación con las cortes es accidente. Si uno los fuera a acabar, ¿ustedes qué me van a atender? Intencionadamente hacer ver ahorita a Elber Montaña. Eso no es así. Lo que sí le quiero decir es que sí hubo una reacción legítima, valiente en ese momento y necesaria frente a una decisión judicial profundamente cuestionable contra el expresidente Uribe, que más que ha luchado por la democracia y la seguridad del país, yo considero que fue un juez de todo punto de vista que es injusto en mi concepto. Ahora, la presunción de inocencia, en vez de garantizar un proceso con plenas garantías, yo lo que considero que se impuso fue una detención que a todas luces fue excesiva y motivada más por sesgos ideológicos que por pruebas sólidas. Frente a esa arbitrariedad, el presidente Duque a lo mejor alzó su voz en defensa de los derechos de un ciudadano ejemplar y de un líder histórico, pero no fue interferencia, eso fue un acto de coherencia y respeto por la legalidad del país. Ahora, desde el uribismo hubo sí un debate intenso, entiendo, sobre la justicia. Es que no se puede seguir aceptando que ciertas altas cortes actúen con criterios, digamos, políticos, disfrazados de legalidad. Que se haya hablado de una constituyente o de reformas judiciales, eso no es un ataque a la Corte, como quieren venderlo algunos medios u opositores. Yo considero que es una propuesta completa y legítima ante una justicia que en ese momento necesitaba cambios profundos, que es María Clara, digamos, imparcialidad para vendetas ideológicas. Sí. Qué bueno sería que me mostraran a mí algún proyecto de acto legislativo o alguna ley presentada por mi despacho durante ese tiempo. Te repito, creo que está completamente perdido. No sé si los otros ministros que estuvieron ahí anteriormente. Recuerda que yo ocupé el cargo 2020 en plena pandemia hasta el 2022 y atrás de mí o con antelación habían dos ministras que eran mujeres. Los ataques contra el presidente, para terminar, considero yo que actores que han querido sacarlo del escenario político y han instituciones, y cuando el gobierno reaccionó, pues la acusaron de acabar la Corte. Nada más falso. Defender a un expresidente no es debilitar la justicia. Yo considero que es impedir que la justicia se convierta en una herramienta del odio y la persecución política. Wilson, usted dice que ha sido una manera de intentar sacarlo del escenario político. Justo antes de que la jueza diera a conocer su sentido del fallo, dentro del uribismo comenzaron a plantear algunas personas la posibilidad de que el expresidente Uribe fuera fórmula vicepresidencial de alguno de los candidatos del Centro Democrático, porque en Colombia habrá elecciones presidenciales en 2026. Fabio, dos preguntas relacionadas con esto. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, sobre todo políticas, de la condena del primer expresidente colombiano condenado penalmente por 2 cargos? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias en las elecciones, sobre todo? Y dos, ¿qué opina de la operación de la Fiscalía? Recordemos que durante el gobierno de Iván Duque, la Fiscalía intentó o pidió la preclusión del caso, es decir, cerrarlo en 2 ocasiones, una decisión que la justicia le tumbó, y cuando llega el nuevo gobierno de Gustavo Petro con un cambio ideológico de un gobierno de derecha a uno de izquierda, la Fiscalía acelera el proceso y logra llevarlo ante la justicia en menos de un año o en poco más de un año. ¿Qué opina usted de las acciones de las diferentes fiscalías y las consecuencias políticas de este fallo? Bien, empecemos por el final. A ver, a mí me parece que uno puede tener críticas o no a la Fiscalía.
A mí personalmente me parece, nunca he visto a la Fiscalía pidiendo 2 veces la preclusión en ningún caso, salvo en el de Álvaro Uribe, con lo cual uno puede levantar suspicacias allí. Pero más allá del trabajo de la Fiscalía, insisto que me pueden levantar o suscitar algunas suspicacias, quiero hacer claridad en esto. Los jueces de la República son quienes tienen la última palabra. La Fiscalía tiene y está sometida a un control judicial y eso fue lo que nosotros vimos acá. De hecho, no solo los jueces de instancia, como decimos, de control de garantías o de circuito. En este caso operó toda la Administración de Justicia. Hubo tutelas, nulidades, acciones, recusaciones, fue al tribunal, fue a la Corte Suprema de Justicia, fue a la Corte Constitucional. Y todo el aparataje institucional, es decir, todo el andamiaje del Estado de Derecho, particularmente la Administración de Justicia, operó en este caso. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, aquí operó el Estado de Derecho y uno tiene que aplaudir eso. A mí hay cosas que no me gustan de esta sentencia, pues, o de este fallo, pero eso no me impide reconocer que aquí han intervenido cuando menos 10 o 15 jueces en diferentes momentos. Algunos les han dado la razón a la defensa, todavía faltan instancias. Es decir, aquí uno tiene que reconocer que el Estado de Derecho se ha defendido a sí mismo y de alguna manera ha respondido a las peticiones y a los clamores tanto de la ciudadanía que quieren o de las víctimas que quieren ver condenado a Álvaro Uribe como de sus defensores que también han ganado batallas. Diciendo eso, ¿cuáles son las implicaciones políticas? Yo creo que es muy prematuro nosotros atrevernos a decir aquí para dónde va la veleta política en este momento. Hay quienes han sostenido que esto puede radicalizar al país porque no se entiende cómo unas personas que cometieron delitos de lesa humanidad, las FARC, están en el Congreso mientras que Álvaro Uribe va a estar preso. Algunos sostienen que esto radicalizará hacia la derecha, otros por el contrario creen que es la muerte del uribismo, en tanto que el líder, el ideólogo del uribismo, Álvaro Uribe, va a estar preso, no puede hacer proselitismo, no puede recorrer el país en búsqueda de votos, no puede encabezar la lista al Senado. Como fuere, me parece que es un poco prematuro. Lo que sí creo es que este fallo es histórico. Por supuesto, es telúrico desde el punto de vista jurídico y es un movimiento telúrico fuertísimo para los eventos que ya estamos a puertas de vivir, que son las elecciones. Es que estamos a menos de un año de saber quién es el próximo presidente de la República. Y por supuesto que Álvaro Uribe es un jugador importantísimo. Y el uribismo todavía mantiene el 30, 35, 40% de popularidad. De hecho, algunos candidatos que antes se vendían como de izquierda o izquierda moderada, Claudia López, por ejemplo, en sus discursos actuales está diciendo que lo que hay que dar es plomo. Es decir, está copiando un modelo de derecha dura. Y le voy a pedir tanto a Elmer como a Wilson que tomen como máximo 2 minutos para responder la última pregunta. Elmer, quiero pedirle claridad frente a la prescripción del proceso. ¿Qué pasa si la apelación o si el tribunal que va a tomar esa apelación que la defensa de Uribe ya dijo que iba a presentar se demora más de octubre de 2025 para tomar la decisión? ¿Se cerrará entonces el caso Uribe? Y si usted está de acuerdo o no con Fabio en que este es un fallo histórico. Bueno, por supuesto que es un fallo histórico, yo creo, y además de histórico porque es un fallo proferido por una mujer, una jueza de la República. Las juezas en este país han demostrado temple y han demostrado valor. Alguien decía ahora que no va a pasarle nada a la jueza porque en Colombia no pasa nada con los jueces. Yo les quiero decir, fui funcionario judicial también, Colombia tiene el registro más alto en el mundo, de jueces, de fiscales, de magistrados y de trabajadores de la justicia asesinados en cumplimiento de su deber. Entonces, eso no es que sea un hecho inédito que pudiera ocurrirle algo a la señora jueza. Yo pienso que hay que proteger a la jueza de cualquier tipo de revancha que pueda ocurrir en su contra. Ahora, yo creo que además de histórico, este fallo le está enviando la judicatura un mensaje muy positivo a la sociedad colombiana y permítanme que lo plantee de esa manera en el minuto que me queda. Un mensaje positivo en el sentido de que tenemos jueces idóneos, jueces capaces, ahí hay una reflexión que debe generar un debate jurídico y yo creo que en ese sentido, quienes tenemos una formación jurídica debemos orientar a la ciudadanía, que nos centremos en la discusión jurídica de esta decisión adoptada por una jueza de la República que ha actuado con absoluta independencia y que ha puesto desde luego de manifiesto los argumentos de carácter jurídico que de manera muy razonada explicó hoy en el fallo que dictó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Y Wilson, las mismas dos preguntas que le hice a Elmer, ¿qué puede pasar con el caso? ¿Puede prescribir, si el tribunal no toma una decisión de aquí a octubre? Y dos, ¿para ustedes un fallo histórico o no? Sí, claro que sí, uno no puede desconocer que hubo un fallo histórico, y porque es la primera vez obviamente que condenan a un expresidente, repito, en primera instancia, pero te quiero decir lo siguiente rápidamente, mira, eso no está por definirse, digámoslo así, y está por definirse porque podríamos partir de una idea, puede haber prisión domiciliaria, teniendo en cuenta, digamos, su edad, también, digamos, queda la apelación que les decía hace un momento. Pena privativa de la libertad, si puede ser efectiva o domiciliaria, como lo han explicado ahí los colegas que están en este momento en la mesa, si el fallo es confirmado. La justicia debe decidir y clara si se impone una pena privativa de la libertad o no. Intramural, yo lo veo difícil por todo lo que dijo Fabio, una pena de 60 años, nunca le ha escondido a la justicia, a mucha esta, pero y le da siempre la cara al país. Duélale que no duele, siempre va a seguir actuando así. Pero la prescripción, para aterrizarte la idea, yo lo veo bastante difícil que se presente. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente. Primero, hay una lectura de sentencia completa que entiendo que la juez la va a dictar aproximadamente en un mes. En la etapa de apelación que va ante el tribunal. Posible una revisión casación que les explicaba. Vieron acciones ante instancias internacionales y se agotan todos los recursos aquí en Colombia. De modo que, en resumen, fue condenado por 2 delitos y absuelto de uno, dijiste. No Sí. está condenado a cárcel aún, falta la audiencia de la pena que les quede muy, y la defensa apelará y eso suspende cualquier sanción. Yo la veo difícil que esto prescriba porque la segunda instancia prácticamente le corresponderá al magistrado que lo llevaba antes. Creo yo que es lo más adecuado. Sí, Wilson, lo Hará sala interrumpo con ahí. 2 magistrados o magistradas. Lo interrumpo ahí para cerrar Y en sacar 30 al fallo. segundos, Yo creo que eso Fabio. lo sacan En antes 30 de las segundos, elecciones. Fabio, la prescripción que puede pasar si el tribunal no toma la decisión de aquí a octubre. ¿Se cae el caso? ¿Eso sigue en firme? No, se cae. El tribunal tiene que tomar una decisión absolutoria, condenatoria, es decir, mantener o revocar la sentencia, como quiera que sea, de aquí a antes del 28, tal vez 18 de octubre. Que ¿Y creo lo ve que posible? Sí, yo creo que es posible, yo creo que es perfectamente posible, porque realmente, a ver, aquí a esta primera instancia le falta un tiempo, pero el tribunal en 4 o 5 semanas perfectamente puede sacar esto. O sea, yo la prescripción que pensé que iba a suceder, y quiero aclararlo, lo dije en muchos foros y escenarios, ya no la veo como probable. Fabio, Umar, Elmer Montaña y Wilson Ruiz, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Gracias por participar en el debate de France 24, un programa producido por el jefe de edición Andrés Doncel y la jefe de invitados Tania Herrera. Gracias por acompañarnos.